Muy buenas tardes, señoras y señores. Eh, Quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde. Quiero agradecer especialmente la presencia de los miembros del cuerpo diplomático, del señor director de África y Medio Oriente, embajador en Almena, señores directores del ministerio, del señor Manfred Wilhelmi, también director ejecutivo del Centro de Estudio Avanzado de la Universidad Católica del Paraíso, mi alma mater. Señoras y señores, y especialmente quiero y debo, en primer lugar, agradecer la presencia del doctor Riyad Fuad Sadeh, quien, como ustedes conocen, es doctor de Economía de la Sorbonne y desde el año 1975 el cónsul honorario de Chile en el Líbano. El doctor Sadeh ha sido condecorado con la medalla de Gran Oficial en la Orden al Mérito de Chile por sus acciones tendientes a fomentar la relación entre Chile y el Líbano, su patria. Hoy en la tarde he participado en un acto social en el cual he sido testigo del gran aprecio que sienten muchos chilenos por el doctor Sadeh y eh, también he percibido el aprecio que el doctor Sadeh siente por nuestro país. ¿Ya? Todos tenemos hoy en día una centrada percepción de que vivimos desde hace ya décadas tiempos de cambios profundos y que estamos iniciando el camino hacia un verdadero cambio de era. No es la primera vez que el mundo transita por esta experiencia. Aconteció, por ejemplo, con la ampliación del mundo en la era de los descubrimientos geográficos o tecnológicos científicos, o con el tránsito hacia esta sociedad moderna industrial. También sabemos que los acontecimientos se revelan en un proceso confuso y a veces contradictorio, en donde el orden vigente sigue aún con fuerza por cierto tiempo, mientras los contornos y elementos del mundo que se va formando son aún inciertos, pero se sienten inevitables y van ocupando espacio. Una de las regiones más complejas y convulsas del mundo ha sido tradicionalmente el Medio Oriente. En las últimas décadas, la región ha exhibido nuevas variantes de búsqueda de una mayor democratización, pero también ha sido escenario de la exposición de fuerzas y del aparecimiento de nuevas amenazas radicales. Por ello, cabe preguntarse acerca del papel del Medio Oriente en el contexto de cambios globales y frente a escenarios de incertidumbre. En ese contexto, agradecemos la conferencia al doctor Sadeh porque nos permitirá vislumbrar el rol del Medio Oriente en este mundo de cambios, porque en un sistema internacional de carácter globalizado resulta fundamental aproximarse a esta región en el ámbito político, social, religioso y económico, y porque nos permite, como país, ampliar nuestra capacidad de reflexión estratégica global sobre un área con la cual mantenemos fuertes lazos. Agradezco finalmente la colaboración prestada por la Dirección de África y Medio Oriente, ¿ya? Sin cuya participación no habría sido posible esta conferencia. Dejo con ustedes a continuación al director de África y Medio Oriente, embajador Hernán Mena. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores miembros del cuerpo diplomático, comisión de organismos internacionales presentes, señores miembros de la academia, queridos colegas del Servicio Exterior de Chile, queridos alumnos de la Academia Diplomática, amigos todos. Riyad Sadeh es un querido amigo de Chile, de larga data, como comentábamos durante el almuerzo que le ofrecimos hace un rato atrás. Él siente un cariño entrañable por Chile que probablemente se lo inculcó seguramente su padre, quien a mediados de la década de los 50 del siglo pasado fue nuestro representante diplomático en Líbano y en Siria, y también representante comercial de los salitres y nitratos chilenos en esa región del Levante. Riyad, de motu propio, la verdad que es de los pocos, y debo decirlo con hidalguía, cónsules honorarios de Chile que año a año, desde el año 94, viene a visitar a sus amigos, a renovar la amistad con muchos chilenos, pero también a
darnos su visión sobre los orígenes, desarrollo, proyección de los conflictos que asolan el Medio Oriente. Como todos ustedes saben, hoy día lamentablemente son temas que ocupan las primeras páginas de la prensa, de los noticiarios, de radio y televisión, por la envergadura que ha adquirido esos conflictos, que han acarreado centenares de miles de víctimas y millones de refugiados. Chile, como les hacíamos presente, va a aportar un modesto grano de arena este año. Ustedes habrán escuchado, Chile va a traer alrededor de 12 familias sirias, ojalá antes de fines de año, para insertarse en la sociedad chilena. Riad conoce muy bien esa tragedia, porque aparte de su currículum como profesional de la diplomacia por familia, de su rol como cónsul honorario de Chile en Trípoli, no lo vayan a confundir con Trípoli en Libia, sino que un puerto del norte del Líbano, visita en su calidad de empresario casi todos los países del Medio Oriente. Regularmente viaja a Siria, a Irak, a Jordania, también a Afganistán. Riad es cuñado del actual presidente de Afganistán y su asesor en materia medioambiental y en asuntos agrícolas. Y en ese sentido también nos ha prestado una gran colaboración a la Cancillería chilena. Muchos de ustedes han escuchado que la Cancillería tiene los famosos PAE, que son los programas de actividad específica en el exterior, y que el año pasado se llevó a cabo uno en Teherán, Irán, donde se requería un experto en temas agrícolas, especialmente en fertilizantes. Pues bien, recurrimos a la generosidad de nuestro amigo Riad Sader, y él viajó a Teherán como uno de los expertos chilenos en materia de nitratos, porque verdaderamente lo es. Pero interesante de contar con su presencia aquí, como ayer lo fue en la NEPE, y el próximo martes 2 de mayo lo va a hacer en la Universidad de San Sebastián. Es de primera mano conocer su visión sobre esa terrible problemática que son los conflictos en Medio Oriente. Así que, sin más, Riad, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, y te dejo el uso de la palabra. Gracias, Antonio, también. Señor subdirector de la Academia Diplomática, don José Antonio Cabedo, señor director del Medio Oriente y África, embajador don Hernán Mena, señores embajadores y distinguidos miembros del Servicio Exterior chileno, aquí presente, estimados amigos todos. Desde 1994 he tenido el placer de venir a Chile cada año para transmitir modestamente a ustedes mis conocimientos acerca de la situación en el Medio Oriente. Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo el puente, en lo que dice relación con la conflictiva situación no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. Al final del día, en 2017, me ha parecido llegado el momento de preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no termina de resolverse un conflicto cuando de inmediato comienza otro? Peor, que ya no se resuelven los conflictos y en cambio comienzan a acumularse cuando una situación mundial potencialmente explosiva. No es mi intención dramatizar la situación más allá de lo que efectivamente lo sea, pero creo que a estas alturas la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿refleja la situación actual en el Medio Oriente la existencia de un cáncer en desarrollo que puede evolucionar hasta hacer una metástasis que afecte al mundo en su totalidad? Es precisamente la exposición de esta situación lo que hoy quiero intentar. En otras palabras, en honor a una frase muy chilena que dice:
no permitas que las ramas te impidan ver el tronco. Quiero esta vez dejar atrás las ramas expuestas en 23 años y concentrarme en el tronco que dio origen a lo esencial del problema del Medio Oriente. Hemos llegado al fin del nuevo gran juego, el Oriente Medio en 2017. Mientras el mundo está experimentando cambios dramáticos, siguiendo el análisis tradicional de la evolución histórica o de las variaciones económicas y también de las crisis religiosa y social, tal como lo he hecho desde 1994, llegó a la conclusión de lo que he hecho no es suficiente. En reemplazo del método anterior, podría tomar el pensamiento de Sócrates, Platón, Hegel y otros acerca del ser humano y de su lenguaje, expresión de su último refugio, para sobre esta base realizar una buena reflexión sobre el caos que impera actualmente en el mundo. El tiempo de las revoluciones terminó, pero nadie sabe lo que sigue. La mayoría de nosotros se informa sobre los eventos a través de los medios de comunicación, debido a que no todos tienen acceso a la información de primera mano. Con el tiempo, la mayoría de la información confidencial y hasta la más secreta sobre el nuevo gran juego del siglo XX ha llegado a estar disponible. Con el cambio drástico que esperamos pronto en el estilo de vida del planeta, pensamos que ha llegado el momento de entender las raíces del problema y tratar de imaginar el futuro. Esto lo que pretendo explicar en esta conferencia. Pese a respetar el punto de vista de los filósofos, he optado por continuar analizando este año el Oriente Medio sobre los hechos y con el más profundo realismo, aproximando desde un nuevo ángulo y enfocándome en el principal tema que ha conducido las políticas de los poderes en la región durante el último siglo, petróleo y gas, aprovechando la bondad de sus pueblos y explotando la codicia y las limitadas capacidades de sus líderes. Esto lo he llamado el fin del nuevo gran juego. Con el título del gran juego, nos referimos al enfrentamiento que mantuvieron en Asia Central durante el siglo XIX los imperios británico y ruso. El enfrentamiento entre los poderes mundiales en el siglo siguiente, el siglo XX, es lo que he querido llamar el nuevo gran juego. Se trata de un enfrentamiento global que se apreció con mayor intensidad en la intersección de los imperios, esto es, en el Oriente Medio y en Asia Central. Este enfrentamiento fue impulsado por el control de los recursos energéticos de la región, lo que simultáneamente despertó, amplificó y explotó las numerosas contradicciones y problemas del Medio Oriente. El nuevo gran juego es íntimamente ligado a las reglas establecidas por los Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial, para gobernar el mundo a través de un sistema económico y una supremacía militar. Con la caída de los imperios británico y francés después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos establecieron la mayoría de los planes y reglas para asegurarse el control de la economía mundial. El Plan Marshall fue una forma de reconstruir una Europa vasalla de los Estados Unidos. La OTAN dio a los Estados Unidos el control completo de los temas de la guerra. Los acuerdos de Bretton Woods, 44 países encabezados por los Estados Unidos, crearon en 1944 un nuevo sistema monetario internacional en el cual indexaron las monedas al precio del oro a través del US dólar, que sería la única moneda de reserva ligada al precio de oro. El nuevo sistema financiero establecido en Washington tuvo como objetivos garantizar la estabilidad financiera mundial, facilitar el comercio internacional,
promover un crecimiento económico alto y sostenible y reducir la pobreza. Desde entonces fue administrado por las dos principales organizaciones con poder de decisión de facto de parte de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial con sus 5 organizaciones. Bajo el sistema de Bretton Woods, Estados Unidos no estaba obligado a informar a las otras naciones acerca de la cantidad de $, que ellos emitirían en papel moneda. Entre 1942 y 1960, gracias a enorme cantidad de oro acumulada por los Estados Unidos, la paridad dólar-oro, $35 la onza, fue mantenida. En 1960 los Estados Unidos alcanzaron un nivel en el que la reserva de oro ya no podría cubrir el equivalente en papel dólar. En 1971, debido a la cantidad considerable de papel dólar emitidos para financiar la Guerra Fría, una sobrevaluación del US dólar produjo una preocupación por la tasa de cambio del US dólar con respecto a su paridad con el oro. El presidente Richard Nixon determinó una suspensión temporal de la convertibilidad del papel dólar. Los países quedaron librados para elegir la paridad de su moneda, salvo con respecto al precio del oro. En 1973, los gobiernos extranjeros dejaron flotar sus monedas, con lo que puso fin al sistema de Bretton Woods. Fue reemplazado por el sistema de libre cambio y valor de la moneda, el que siempre existe hoy, administrado por el FMI y el Banco Mundial. El sistema de libre cambio y valor de la moneda impone el estándar del dólar americano como la moneda de reserva del globo. Ha hecho que los Estados Unidos de América, el indiscutible líder del sistema económico mundial, dueño de imponer su voluntad y de imprimir dinero para cubrir el costo de sus operaciones, por supuesto. La devaluación del dólar no solo defraudó a los ciudadanos americanos, sino también a sus acreedores extranjeros. Desde el año 2000 hasta mediados del 2014, el dólar perdió un 470% de su valor con respecto al oro. A pesar de esta devaluación, el dólar mantuvo su supremacía y su condición de moneda de reserva mundial, lo anterior debido a que continuó respaldada por el petróleo y el gas. El sistema monetario internacional liderado por los Estados Unidos y su particular relación con el petróleo. En 1966, los Estados Unidos negociaron con los países miembros de la OPEP, lo que aceptaron el indexar el precio del petróleo al dólar, moneda respaldada por el oro, US dólar 35 per onza Troy. Comercio mundial del petróleo se realice exclusivamente en dólares. En 1971, luego de 179 años de vigencia de la convertibilidad dólar-oro, el presidente Nixon clausuró la ventanilla del oro luego de que los bancos centrales de Europa cambiaran sus reservas en dólares a más de 17.000 toneladas métricos de oro macizo en las bóvedas americanas. Nixon interrumpió la relación entre el dólar y el oro. Aunque de malas ganas, los miembros de la OPEP continuaron comercializando el petróleo en dólares. Así, el dólar continuaría siendo la moneda de reserva mundial mientras la OPEP continúe vendiendo su petróleo en dólares, lo que ocurre hasta el día de hoy. No es una sorpresa a que la política exterior americana está dedicada a asegurar que los países productores de petróleo de la OPEP continúen cumpliendo con el acuerdo de 1966. Mientras que el sistema de libre cambio y valor de la moneda garantice la supremacía económica mundial de los Estados Unidos,
controlar la producción, el transporte de petróleo y gas y mantener su comercio utilizando una moneda única, el dólar americano, seguirá siendo la verdadera base del sistema y al mismo tiempo su apoyo. Cualquier país que intente infringir esta regla sagrada pagará un alto precio. Algunos países productores de petróleo intentaron negociar su petróleo o gas en otra moneda, incluso consideraron volver al estándar del oro. Es el caso de Irak y Libia. Entonces, ¿qué pasó? Irak, una herramienta de Estados Unidos para debilitar a la República Islámica de Irán y para recuperar su presencia militar en el Golfo. Recordemos la guerra Irak-Irán, 1980-88, supervisada por los Estados Unidos, financiada por Arabia Saudita y Kuwait, mientras que Israel suministra piezas de repuestos a la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Primera guerra de Irak, 1990-91, invasión de Kuwait, impulsada por la embajadora de los Estados Unidos, señora April Glaspie, y lo que provocó la operación Escudo del Desierto, seguido de la tormenta del desierto. Y al fin, la Segunda Guerra de Irak, en 2003, invasión de Irak después del 11 de septiembre del 2001. Fue la sospecha de la tenencia por parte de Saddam de armas de destrucción masiva la verdadera razón detrás de la invasión de Irak en 2003? ¿O fue la venta de petróleo en otra moneda diferente al dólar? En 2000, Saddam Hussein casi provocó una corrida contra el US dólar al exigir euros por el petróleo iraquí. Negociar la tercera mayor reserva de petróleo de la OPEP en euro fue sencillamente intolerable por Estados Unidos. Ante eso, se hizo todo lo posible para reducir la producción de petróleo iraquí, la que bajó de 3 a 1 millón de barriles por día, pero eso no fue suficiente. El 20 de enero de 2001, solo 10 días después de la toma de posesión de Bush, cambiar el régimen en Irak fue el tema A. El exsecretario de Estado de Tesoro Paul O'Neill dijo: el tema principal de la primera reunión del gabinete del presidente George W. Bush consistió en buscar una justificación para realizar una invasión preventiva de Irak. El tema principal de la segunda reunión del gabinete fue la ocupación futura de Irak. Esto demuestra que 8 meses antes del 11 de septiembre de 2001, ya el presidente Bush y su gabinete discutieron la invasión y ocupación de Irak. En 2003, 2 meses después de la invasión de Irak por la coalición liderada por Estados Unidos, Irak abandonó el euro y volvió a negociar el petróleo crudo en dólares. O'Neill fue despedido por sus revelaciones ampliamente difundidas. El costo de la guerra de Irak: 1.500.000 número de iraquíes sacrificados, 4.080 militares estadounidenses sacrificados y un costo total increíble en trillones. El proyecto libio de Gaddafi de unificación monetaria africana y sus consecuencias. El presidente de Libia, Gaddafi, concibió y financió un plan para alcanzar la independencia económica de África. Después de años de discusión, los líderes de 53 países aceptaron unificar sus naciones soberanas con una moneda de oro. En 2004, el Parlamento Panafricano estableció planes para la Comunidad Económica Africana y una sola moneda de oro que se alcanzaría en 2023. En 2009, Gaddafi, como presidente de la Unión Africana, eligió el dinar libio para convertirse en la moneda de oro del continente y
la única válida para comprar petróleo africano. Antes de la invasión de Libia por parte de la OTAN en marzo de 2011, todas las naciones africanas productoras de petróleo y gas dirigidas por Gaddafi estaban planeando reemplazar el petrodólar por la moneda de oro. Si el plan bien diseñado de Gaddafi para crear una moneda árabe en oro y reemplazar al dólar en los comercios petroleros se hubiese implementado, la enorme liquidez potencial, los trillones, no habría sido posible de controlar por Wall Street y Londres. El desafío al papel de moneda de reserva del dólar habría sido extremadamente serio. Habría sido el fin de la hegemonía financiera estadounidense y del sistema dólar. La decisión de eliminar a Gaddafi y destruir toda su infraestructura estatal vino de círculos muy altos de la oligarquía monetaria estadounidense. La secretaria Clinton era simplemente otra herramienta política de Washington. Es por cortesía del correo electrónico secreto que da todas las informaciones del señor Sid Blumenthal a Hillary Clinton, hecho público por el gobierno de los Estados Unidos. Una vez que se detectó y se comprendió la amplitud de la amenaza, se adoptó inmediatamente una acción militar para controlar a todos los países petroleros africanos. Intervenciones de la Alianza Estados Unidos, OTAN, ONU y Unión Europea, las invasiones a Libia, Darfur, Somalia, fueron anunciadas como protección de civiles, misiones de paz, para gestionar conflictos. Recordamos que el oeste de Sudán, Darfur, es una importante fuente de petróleo. Ruanda tiene enormes reservas de gas natural. Libia tiene las mayores reservas de petróleo en África. Somalia se ha llamado el nuevo Medio Oriente petrolero. El 26 de noviembre de 2012, el secretario de Defensa Panetta anunció la ampliación de la guerra del dron en África y el 24 de diciembre de 2012 el Pentágono desplegó equipos militares en 35 naciones africanas. Persia, Irán. La historia del petróleo en el Medio Oriente y en Asia Central comenzó en Persia y permaneció bajo el control británico hasta 1970. En 1901 el inglés Lord Darcy obtuvo la concesión de prospección. En 1908 la English Burma Oil Company se hizo a cargo. En 1909 se convirtió en la Anglo-Persian Oil Company. En 1935 cambió a la Anglo-Iranian Oil Company. Y en 1954 nacimiento en Irán de la British Petroleum Company, la famosa BP. En el intervalo entre 51 y 53, el primer ministro Mossadegh se atrevió a nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company, con lo que provocó un embargo total de las importaciones de petróleo, seguido por un golpe conjunto de la CIA estadounidense y del M16 del Reino Unido, consolidando su control sobre el Shah por 26 años más. Eso reveló la determinación de los Estados Unidos de proteger sus intereses petroleros a cualquier costo. Señala un funcionario del Ministerio de Petróleo y Energía del Reino Unido en septiembre de 1951, si llegamos a un acuerdo sobre los términos de Mossadegh, pondríamos en peligro no solo los intereses petroleros británicos, sino también estadounidenses en todo el mundo. Destruyamos las posibilidades de las inversiones de capital extranjero en los países atrasados, golpearíamos fatalmente el derecho internacional. Por ello, tenemos el deber de permanecer y usar la fuerza para proteger nuestros intereses. Debimos forzar al Shah a derribar a Mossadegh. El rol del petróleo detrás de la caída del Shah. La ambición de Mohammad Reza Pahlavi para levantar su país
requería contar con altos precios de petróleo para financiar sus gastos. Como los altos precios del petróleo en los primeros años de los 70 comenzaron a estrangular a la economía estadounidense, los funcionarios estadounidenses culparon al Shah de evitar que los precios del petróleo cayeran, por lo que le pidieron que cediera en sus propósitos. Donald Rumsfeld ya estaba activo durante la era Nixon-Ford y, junto con el secretario del Tesoro William Simon, promovieron y defendieron la caída de los precios del petróleo, a pesar de las advertencias del secretario de Estado Henry Kissinger de que haría caer al Shah. Eso fue lo que allanó el camino para la revolución islámica, alimentada por la polarización económica y los enfrentamientos culturales que resultaron de la política del Shah. Consecuencia normal de la caída del Shah, escudo religioso del oeste contra la Unión Soviética, la República Islámica de Irán fue inmediatamente contenida por las sanciones de los Estados Unidos a partir de 1979 y por una terrible guerra con Irak. La República Islámica de Irán, privada de unos $100.000 millones por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, reforzadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, presionó durante años para que el euro sustituya al dólar como moneda del comercio internacional de petróleo. En 2007, Teherán no logró persuadir a los miembros de la OPEP para que se alejaran del dólar, moneda que el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad calificó como un papel sin valor. Esto ciertamente no mejoró las relaciones bilaterales. Sin embargo, eso no impidió la negociación del acuerdo nuclear que confirmó la primacía de Irán en el Medio Oriente. Corolario de exploración y perforación de pozos de petróleo, oleoductos y gasoductos. Mientras que el petróleo y el gas siguen siendo la principal fuente de energía para la economía mundial, oleoductos y gasoductos son el medio esencial para transmitirlo al usuario final. Se han convertido en un elemento estratégicamente más importante que sus contenidos de petróleo o gas. Asegurar la mayoría de las rutas económicas de oleoductos y protegerlo se convirtió últimamente en una de las principales preocupaciones de los poderes en competencia. El control de los recursos energéticos de la antigua Unión Soviética en Asia Central y de las rutas de exportación del interior euroasiático y del Medio Oriente árabe se convirtió rápidamente en uno de los temas centrales de la política posterior a la Guerra Fría. Al igual que el gran juego de los siglos XIX y principios del siglo XX, la lucha de hoy entre Rusia y el Occidente puede cobrar nueva intensidad. ¿Quién controla las reservas de petróleo y gas en Eurasia y la ruta de suministro a Europa? Un ejemplo llamativo por qué Siria se destruyó. Durante la primera década del siglo XXI, dos proyectos rivales de gasoducto fueron considerados para el suministro de gas del Medio Oriente a Europa. Uno de Qatar, segundo productor mundial de gas con el apoyo de Estados Unidos, es la parte azul en la mapa, y el otro de Irán, tercer productor mundial de gas que también apuntó a Europa. Y los dos pasan por Siria. Durante la década de los 90, Qatar se había acercado al gobierno sirio con programas de inversión. Se formó un holding, Syrian Qatar Holding, donde ambos estados eran socios.
pronto los sirios descubrieron que el objetivo de Qatar era el de asegurar un punto de apoyo en Siria, físico y financiero, con el propósito de imponer algunas de sus políticas. El proyecto del gasoducto entre Qatar y el Mediterráneo es vital para el futuro de Qatar y también afecta al futuro de la región. Cuando se discutió este proyecto con el presidente Assad, el gasoducto iraní del Mediterráneo ya estaba en discusión, por lo que Siria rechazó la petición de Qatar. Esto enfureció a todas las ricas monarquías petroleras del Golfo y desencadenó la guerra en Siria, aprovechando el malestar social que siguió a la primavera árabe. Muchos otros ejemplos pueden ser presentados. ¿Fue solo el tema de la democracia en Ucrania la única razón detrás del conflicto que estalló en ese país? En la mapa uno puede ver los gasoductos que pasan de Rusia a Europa a través de Ucrania. Con ferocidad, Israel bombardea el Líbano entre julio y agosto de 2006, preparando la conexión terrestre Ceyhan-Ashdod, Turquía-Israel, a través del Líbano. En la mapa vemos el puerto de Ceyhan, el sur de Turquía, y el puerto de Ashdod, para que el puerto de Eilat sería el puerto de embarco de petróleo del Mar Caspio hasta Asia. Con el fin del nuevo gran juego, el Oriente Medio está liquidando su pasado. Irak es el ejemplo más asombroso. Se vende un país unido construido en Mesopotamia, la cuna de las culturas. Se venden 14 siglos de convivencia entre los dos partidos políticos islámicos, sunitas y chiitas. Son dos partidos, no son dos religiones. Se vende una agricultura de gran envergadura, floreciente, reemplazada por una angustiosa desertificación. Siria es el taller ideal para los Estados Unidos y China para realizar todo tipo de pruebas para dirigir el modelo que se espera para reemplazar el moribundo nuevo gran juego. Ambas superpotencias, pero principalmente Estados Unidos, están ansiosas de terminar con el actual Medio Oriente, esto librándose del oponente para ser el único líder mundial. Con el fin del gran juego, el Oriente Medio está liquidando su pasado, las ricas monarquías petroleras del Golfo, durante mucho tiempo gobernadas por Reino Unido y los títeres de los Estados Unidos, empezaron a temer por su futuro bajo la cambiante política de los Estados Unidos, especialmente hacia Irán. Están buscando un acercamiento con Turquía, Rusia e incluso con Irán. Poniendo en venta el pasado del Medio Oriente, se están aumentando dramáticamente los problemas étnicos, religiosos y sociales iniciados durante la era del nuevo gran juego. Al margen del concurso USA-China, Europa y Rusia siguen interesados en el petróleo y el gas del Medio Oriente, una fuente importante de energía para Europa, un medio de presión de Rusia sobre Europa. Turquía persevera en sus planes neotomanos, pretendiendo anexar el norte de Siria y Mosul. Irán está decidido a consolidar su creciente chiita, mientras que Israel sigue jugando al matón contra todos. Después de este análisis factual de la estrecha conexión entre el petróleo y el gas, el dólar de Estados Unidos y el Medio Oriente, resultando en una situación dramática, parece que ya es hora de que sepamos que nuestro verdadero problema no es el Islam radical y los actos violentos subsistentes de terror, no es los emigrantes huyendo de terribles zonas de guerra,
no es la depuración étnica, los genocidios religiosos, los malos gobiernos de los estados fallidos, no es la pobreza y el hambre, no es el analfabetismo. Más bien, estas son algunas de las consecuencias de nuestro problema principal, el sistema que ha gobernado nuestro planeta durante el siglo pasado. La hegemonía estadounidense se está debilitando. Su sistema ha traído el caos en la mayor parte del Medio Oriente y África. Sus vasallos europeos están agotados y perdidos. Si el siglo XX fue un siglo americano, ¿a quién pertenecerá el siglo XXI? La pregunta actual ya no es más sobre el petróleo o el gas, ni sobre las materias primas o el control de las finanzas. Hoy la interrogante es acerca de la confrontación entre Xi y Donald, entre los Estados Unidos y China, entre América y Asia. La pregunta es, ¿quién alcanzará el poder de tener, manejar y controlar el dinero dominante para gobernar las instituciones internacionales, para controlar el comercio internacional, para construir el siguiente modelo de civilización? La clave será el dominio y el control de las nuevas tecnologías que cambiarán el orden actual y establecerán nuevos términos de vida. La tecnología digital, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biogenética en los campos de comunicación, de transporte, de energía, campo militar, agricultura y medical. Las consecuencias serán un cambio en prioridades políticas de la economía, un cambio en prioridades de la administración financiera, un cambio en comercio internacional, en regulaciones nacionales, en relaciones entre países o regiones, un cambio en la estrategia de las grandes empresas, en el enfoque militar y en el estilo de vida de la gente. El riesgo será el desarrollo de dos tipos de países cada vez más irreconciliables: el rechazo de la mayoría de los pueblos de la insoportable brecha entre ricos y pobres, el aumento de la influencia religiosa y de la intolerancia, el desorden general interno en cada nación que favorecerá las rebeliones y la extensión del terrorismo a todo el mundo, el desarrollo de actividades financieras y de tráfico ocultas y la impugnación del modelo democrático con consecuencias erráticas. El riesgo será la generalización de un permanente clima global de impugnación facilitado por medios de comunicación de efecto inmediato. Algunos países como Alemania, Rusia y Turquía en Europa, Irán, Arabia Saudita, Emiratos en el Medio Oriente y Brasil en América del Sur no aceptarán tal evolución. Esto probablemente dará lugar a conflictos locales. La aterradora realidad es que el sistema deficiente ha producido durante las últimas décadas una categoría de indignos líderes mundiales que ninguno está preparado para el nuevo mundo que viene y nadie hoy puede predicar lo que pasará en el futuro previsible. Concluyo mi exposición esperando haber cumplido con mi expectativa, cuál es el haberles entregado algunos elementos que contribuyan a una mejor y más clara comprensión del complejo panorama que se ha configurado ante nuestros ojos en Irak, en Siria, en Libia, en Somalia, en Sudán y en Yemen, países literalmente destruidos como resultado de guerras que ahora ya sabemos cuál es el origen, el moribundo nuevo gran juego del siglo XX. Pienso que con esta explicación hemos subido un peldaño más en el nivel del debate sobre un tema que, aunque geográficamente parece lejano, no lo es en cuanto a sus repercusiones en todos los lugares del planeta. Al mismo tiempo,
hemos descendido a los más profundos de las raíces del problema, aspecto esencial a tener en cuenta a la hora del análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad, por la presentación. Creo que hay muchos espacios para el debate, para las preguntas, de manera tal que apreciaría si en este momento alguien desea formularlas, que, por favor. Me gustaría también si me pueden ayudar a trasladar el micrófono a algunos funcionarios de la academia. No te preocupes. Gracias, muy amable. Hola. Primero, perdón por haberlo interrumpido en su discurso. Y me quedan dos preguntas que no va por un tema de debate, sino por un tema quizá de ignorancia y de humildad respecto a estos temas. Y en primer lugar me gustaría entender de mejor manera si la preocupación de las grandes potencias va acerca, más allá del tema del petróleo y del gas, acerca de los oleoductos, el control de ellos, más del recurso. Y en segundo lugar, si bien en la última parte de su discurso, cuando habló de que la clave estaría dada por la tecnología digital, la inteligencia artificial, yo también considero que es súper importante el tema de la innovación, la sustentabilidad, y eso que genera el tema de los riesgos como las grandes brechas que pueden llegar a ocurrir, por lo que entendí. Usted, por favor, me dice si estoy mal, por lo que entendí. La brecha existente entre países ricos y pobres, religiosos o no. ¿Qué pasará para mí respecto a esto, por ejemplo, con la cesantía? ¿Cómo puede esto, preguntarle desde la ignorancia, puede influir en estos países esto en la cesantía? El hecho de ir en una creciente tecnología y una creciente sustentabilidad. ¿Alguien más? Sí. Falta una tesis para contestar a la señorita, pero los intereses de la grande potencia en el Medio Oriente se limitan a la energía. Al inicio, el Medio Oriente representa el camino del Imperio Británico hasta India, su mayor parte del Imperio Británico. Y después, eso es la historia del canal de Suez y de la presencia británica. Pero después con el petróleo y después el gas, el único interés del Medio Oriente es el petróleo y el gas, nada más. Y hay una diferencia entre el colonialismo francés y británico y el colonialismo o la presencia americana. El colonialismo francés e inglés ha gobernado a través de instituciones. Los países donde tenían colonias, hay instituciones como el ejército, como las escuelas, como la justicia, etcétera, etcétera. Y gobierna a través de esta institución, que fue el estilo
de los ingleses y franceses, con estilos diferentes. Las colonias francesas, las colonias africanas, inglesas en África son un poquito diferentes, pero a través de instituciones. Los americanos tienen una otra visión, la visión de los intereses superiores de América. Y el interés superior de América en el Medio Oriente se simplifica en petróleo y gas, nada más. Y su aproximamiento, no de colonización, pero no se pretende como país colonizador, puede ser peor, pero no son colonizadores. Su aproximación es: vamos a proteger los intereses superiores de los Estados Unidos y crear el caos para que los locales se ocupan de cada uno y para gobernar la crisis entre los locales. Hay una diferencia entre el estilo franco-británico y el estilo americano. Entonces, para el Medio Oriente, hasta ahora, y tanto que el petróleo y el gas serán de importancia para la economía americana, y hablamos de una cosa muy importante, lo que soporta el dólar es el petróleo, y es el petróleo vendido en dólares. Eso es muy importante. Y entonces, cada país que quiere cambiar, determina: Libia, Irak, etc. Bueno, sí, vamos a pasar a una otra cosa, la cosa mundial, de lo que se pasa con la evolución de la tecnología, etc. Bueno, la inteligencia artificial, robotización, ella va a cambiar mucho, y qué lástima que los líderes de los pasados décadas no han pensado al hecho. Hablamos de desempleo, hablamos de desempleo, pero no analizamos lo que va a pasarse cuando la inteligencia artificial va a reemplazar. ¿Y dónde van la gente? ¿Qué van a hacer? Hay personas que le hablan de un otro modo de vida, de felicidad, etc. Falta dinero para felicidad, ¿no? Y para tomar dinero falta trabajo, ¿no? Entonces es un problema mundial, no es un problema del Medio Oriente. Y no pienso que el líder actual del mundo, los Estados Unidos, han estudiado bien la gestión. Para ellos el desarrollo técnico es el objetivo. No, el objetivo debería ser el humano, no el desarrollo tecnológico. Atrás, por favor, sí. Señor Cónsul, buenas tardes. Mi nombre es Juan Eduardo, soy estudiante de primer año de esta academia. Mi pregunta es específicamente si es que a su criterio cree que podría haber un cambio relevante, dado el reordenamiento de la región, para el futuro del pueblo kurdo. Si es que cree que podrían cambiar su estatus actual. Olvidó en la casa mi bola de cristal. Sinceramente, el caos que vivimos ahora en el Medio Oriente es un caos militar, pero si uno estudia un poquito más profundo el caos en Europa, es un caos también.
afecta la ausencia de líderes que tienen una idea del porvenir. Y si estudiamos la mayoría de los líderes de las gran potencias, por ejemplo, el nuevo presidente de los Estados Unidos, es un gran hombre de negocio, pero no me parece estar un hombre de Estado. En Francia tenemos un candidato probablemente que va a ser presidente, el señor Macron. El señor Macron es un joven muy capaz del Banco Rothschild, pero no es un hombre de Estado, etc. Entonces, todos manejan el sistema, pero vemos que el sistema no es la solución para el porvenir. El sistema, con la señorita habla antes de las sobrenacionales o multinacionales. Las multinacionales no le interesan los humanos, lo que interesa el resultado al fin del año. Y creo que vamos a un cambio de sistema. ¿Cómo va a ser el cambio? No sé, pero hablamos mucho de los Estados Unidos, hablamos mucho de Europa, hablamos mucho de Rusia, pero hablamos poco de China. No sé si usted ha trabajado con un chinés, pero es muy difícil saber qué significa su expresión. Es muy difícil saber qué él piensa. Pero si uno estudia bien lo que se pasa con China, hace décadas que se preparan muy bien a una invasión. La invasión económica existe, pero de una manera muy chinesa. No hay gran folclore, es una rampante que se hace en todo el mundo. Y después, no sé si van a tomar una posición militar. Los Estados Unidos tienen miedo, razón por la cual entendimos lo que se pasa en el mar de China, lo que se pasa con Norte Corea, pero no se trata la cosa por hombres de negocio. Falta hombres políticos que entienden bien la diplomacia, más que hombres de negocio. Y no sé si el match entre el señor Xi y el señor Donald, quién va a ganar. Pero sinceramente no tengo una contesta a su pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Vergara, soy profesional en formación de la Academia Diplomática de segundo año. Bueno, mi pregunta va sobre el tema de los conflictos con los refugiados. ¿De qué manera el actual conflicto de los refugiados, sumado a los otros conflictos en Medio Oriente, determinará el posicionamiento de este nuevo líder mundial, el cual usted habla en su exposición? Considerando que el que tome liderazgo en estas áreas va a encauzar el posicionamiento de los demás países que lo sigan y las potencias en esos nuevos conflictos. Ayer leí un estudio sobre el desarrollo en África como manera de guardar los africanos en su continente. Y la estudia parece concluir que a pesar del desarrollo, los africanos van a ir a Europa. Usted habla de refugiados,
o de personas desplazadas por la guerra. Hay una ciencia que no se enseña, se enseña de una manera técnica, pero poco de una manera como ciencia humana. Es la ciencia de la demografía. Esta ciencia, si se aplica bien, uno puede saber lo que va a pasarse en Europa en el año 2050. Y hay muchos estudios sobre el hecho. Las personas desplazadas, legalmente o ilegalmente, hasta Europa, que es un polo de atracción, la gente no sabe lo que se pasa en Europa. La mayoría de la gente que se refugian en Europa son muy malheureux, no se sienten bien y esperan una cosa y viven una otra cosa, por razones económicas, pero también por razones culturales. Entonces, el problema sería un problema de las Naciones Unidas, pero una vez más, las Naciones Unidas, la mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas acercan el problema de una manera técnica, qué hacer, campos, etcétera, etcétera, pero no estudian el fondo del problema, no informan a la gente. Yo soy seguro que hay miles de sirios que sufren ahora en Turquía o en Europa que jamás viajan de Siria si saben antes lo que se pasa. Entonces el problema es un problema muy importante, es un problema que se usa en sistema de presión, por ejemplo, Turquía con su relación con Europa usa de los refugiados sirios de una manera, honteosa, pero eso es. Entonces, el problema de los refugiados y las personas desplazadas no se acerca de una manera constructiva. Y eso significa que vamos a tomar problemas humanos en muchas partes del mundo y cambios culturales muy importantes. Un país como Chile debería, ustedes tienen una cultura muy especial y creo que los chilenos deberían pensar mucho al hecho. Ustedes, un país de acogida, la gente son bien recibida, pero sería bien de explicar a la gente que aquí es Chile y si quieren vivir en Chile deben tomar la cultura chilena, lo que los europeos no explican a la gente que desde los años 50 pasan a Europa. Y es una idea, no sé si le interesa, pero creo que sería bien por Chile. Bueno, buenas tardes, señor cónsul. Compartiendo, mi nombre es José Miguel Pozo, profesor de la academia aquí en el Ministerio. Quisiera hacer una pequeña reflexión y pregunta en torno a su exposición, que es muy completa y muy interesante. La pregunta es la relación con el radicalismo islámico con algunos grupos. Por ejemplo, cuando está el conflicto en Afganistán entre Unión Soviética y los mujahidíes, cuando caen, Osama Bin Laden crea Al-Qaeda, por decirlo antiguamente, y se produce todo un problema importante de terrorismo y las Torres Gemelas. Inmediatamente cuando interviene Estados Unidos con la excusa que todos sabemos que fue falsa de las armas químicas en Irak,
se produce la caída de Saddam Hussein, inmediatamente el líder del Estado Islámico actual estuvo preso en Guantánamo y de ahí cuando se lo liberan, o se liberan, no recuerdo bien, de alguna manera de ese conflicto el Estado Islámico, porque o ISIS. Y hoy día vemos, y ahí quería apuntar también mi reflexión, lo que pasa con Bashar al-Assad, que es una legüita, que en el fondo usted está planteando, y debe ser muy correcto, el problema que no apostó por Qatar, y al apostar por Irán, Estados Unidos se mete ahí, y Rusia apoya a Irán, y entonces produce una lucha de intereses. Pero también veo que hay muchos problemas con los cristianos, y muchos problemas entre los sunitas con los alewitas, y una guerra brutal. Entonces, mi pregunta es, teniendo presente y compartiendo su análisis, que está el factor del gas, del dólar, del petróleo, en este gran juego, muy presente, y tal vez sea lo más relevante, pero tengo la idea que también hay un factor religioso que está jugando un papel muy relevante, pero yo no sabría, por obviamente desconocimiento, saber cuál es el peso, a su juicio, del papel religioso entre estos grupos como los sunitas, en fin, ISIS y otros más que están ahí de alguna manera estando presentes. Esa sería mi pregunta. Con ese señor, la historia de la casa de Pandora. Caja de Pandora. El imperialismo británico y francés usó un poco de la cuestión religiosa, no mucho, un poco, pero parece que los servicios americanos les gusta mucho usar de eso. Todos aquí sabemos que el señor Bin Laden fue apoyado por la CIA para trabajar con los mujahideen en Afganistán contra la presencia soviética. Pero nadie ha pensado en la CIA lo que va a pasar después. Hoy, con el Estado Islámico en Irak y en Siria, es el mismo. Descubrimos cada día que financiamiento de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y todo pasa ¿por qué? Por Turquía. Y por la gente que conoce en Turquía. Turquía es un país muy arreglado. No hay ninguna cosa que no se sabe en Turquía. Entonces, el gobierno turco sabe exactamente el número de gente que pasa, porque hay mucha gente que no son sirios que se combaten en Siria. Saben el número de millones de dólares que pasan, lo que se paga, y saben todas las armas, etcétera, que pasan. Y todo eso controlado por los servicios secretos de estos países europeos o de los Estados Unidos. La caja de Pandora refleja una ignorancia total de los poderes del oeste, de la situación del Islam y de lo que se pasa en el Medio Oriente. Y qué lástima, cuando la caja de Pandora se abre, tú no puedes volver a ser. Sí, es terrible. Lo que se pasa es terrible. Habló de dos partidos, sunita y chiita. Y son dos partidos al inicio del Islam. Cuando el profeta falleció, la familia sigue siendo, y el conquistador del Islam, Muawiyah, ha decidido que no, ahora hablamos business, no es una cuestión de familia. Y mataron a Ali, a Hussein, a Hassan, y eso es el partido chiita.
el partido sunita, el partido de la conquista. Y no son dos religiones diferentes. Bueno, estamos en Oriente, entonces hay muchas historias, etcétera, pero al punto. Y como dijo sobre Irak, jamás hablamos en Irak de chiita y sunita antes que los americanos deciden de invadir Irak. Y en este momento han actuado en una manera de destruir todo. Y Irak se terminó, se vende Irak, se vende Siria ahora. Si hablamos del presidente Assad, creo que toda la gente quiere que el presidente Assad siga siendo presidente, pero le gustan un Assad muy débil para que maneja la cosa. Y antes de ver qué tipo de solución vamos a tomar, si podemos imaginar un momento, un Yalta entre China, India, porque no hablamos de India, pero India es una gran potencia también, Rusia y los Estados Unidos. No sé si Europa va a existir, pero no sé. Bueno, pero no, en este caos ahora no veo un Yalta próximo. Y hasta que tomamos las condiciones de una Yalta, el presidente Assad es interesante para Israel, para los otros poderes y para los Estados Unidos de Europa. Mira cómo los Estados Unidos cambian. Una vez se dice, vamos a terminar con Assad, otra vez no, es bueno Assad. Es una política sinceramente difícil a entender. ¿Aló? Vamos a permitir un par de preguntas más. La señorita y el embajador González creo que tiene una pregunta. Por favor, gracias. Bueno, soy Beatriz Sotomayor, formo parte del público general. Y quería agradecerle su tiempo porque esta ha sido una charla muy instructiva. Mi pregunta es sobre la línea monetaria. Usted muestra una genealogía monetaria a todo el tema del Medio Oriente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina era la moneda más influyente, después es el dólar. Y ahora, pidiéndole si puede encontrar la bola de cristal que se dejó en la casa, pensar que, y hablando de todo lo que usted habla de China, si China está apuntando a ser la nueva moneda, la nueva petromoneda, ¿qué cree usted? Hay ahora una moneda, el dólar. Y tú sabes bien que China es la potencia que tiene la más grande parte de los dólares. Y el dólar, como dijo, después del año 60, los Estados Unidos impriman dólares. El presidente iraní, cuando dice un papel, no más, él dice la realidad. Pero la cosa interesante es que los Estados Unidos siempre manejan el sistema y siempre usan de sus poderes diplomático, político y militar para que cualquier país que quiere pasar a una otra moneda. La pregunta es, ¿China puede cambiar el sistema? Es un plano a largo plazo, no es un plano. Y si usted ha seguido la manera de China, China compra ahora Europa. Y China compra mucho también en los Estados Unidos.
¿En qué? En dólares. Entonces va a usar todos sus dólares, comprar, tomar una posición económica muy fuerte y un día va a decir, bueno, ahora vamos a cambiar el sistema. ¿Cuándo? ¿De qué manera? La ecuación con el desarrollo tecnológico y la ecuación con pasamos de 2 billones y vamos a ser 9 millones en pocos años. La ecuación demográfica hace que el problema no es tan simple del tiempo del dólar al oro. La ecuación es más difícil. Y espero, sinceramente, que la solución no sería una tercera guerra mundial. Espero. Pero en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, la solución era una guerra mundial. Y después se maneja la cosa con un nuevo sistema. ¿Debemos pasar por una guerra para tomar un nuevo sistema? Sinceramente no sé. Muchas gracias, Riad. En los últimos 15 años, estoy jubilado desde hace 6 de esta Cancillería. Tuve la suerte de ser embajador de Chile en Corea del Sur, en Egipto y en el Líbano. Confieso que hoy, transcurridos todos esos años, podría declarar con toda honestidad, por el tiempo transcurrido, que no tengo idea. No tengo una idea up to date de lo que ocurre hoy en la península coreana y en el Medio Oriente. Porque las cosas transcurren de una manera tan rápida que es muy difícil entenderlas y asimilarlas. Hay un tema que aquí se ha mencionado, me parece poco, y es que aparte del conflicto tan grave e imprevisible entre Estados Unidos, Corea del Norte y el propio conflicto en el Medio Oriente, hay uno que a mí me preocupa especialmente por haber vivido en esa zona, que es el de Israel e Irán. Ese es mi punto, al juicio cuál es el próximo futuro entre Israel e Irán. Porque ahí hay un tamaño de países, de una población absolutamente diferente. Y bien sabemos que ambos países disponen del arma atómica. Es decir, una chispa, no solo entre Israel e Irán, sino en esa región, podría ser también la causa de una guerra dramática. ¿Cuál es el juicio entonces? El devenir entre esos dos países. Muchas gracias. Generalmente cuando hablamos del conflicto entre Israel y países de la zona, hablamos del conflicto entre Israel y los árabes. La relación entre Israel y Irán es muy diferente. Con todo mi respeto a los árabes, los iraníes son de una otra raza y de un otro tipo. Y los iraníes usan hoy del partido chiita para su estrategia histórica de imperio persa. El señor Darius y el señor Cyrus eran en el Líbano miles de años antes, y es normal para el imperio persa de tomar una visión mediterránea como
también una visión en Asia Central. Cuando hablamos de la relación entre Israel y los árabes, qué lástima que hay un desequilibrio de capacidad entre los dos. Israel hasta ahora impone su presencia y los árabes, con números, con heridos, con todos, no pueden hacer nada. Con Irán es diferente. Con Irán hablamos de un país donde hay gente que piensa. Mira lo que se pasó durante todas las negociaciones nucleares con los Estados Unidos. Hay gente de valor en Irán. Y no pienso que la política o la diplomacia iraní tendrá la misma actitud frente a Israel que los árabes. Los iraníes son calmas, piensan, calculan. Los árabes hablan y no hacen nada. Y no tengo miedo de un conflicto entre Irán y Israel, porque los dos países son mayores y conocen muy bien lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Ahora hay un discurso para el pueblo. El señor Netanyahu, como el señor Ahmadinejad o el señor Rouhani o el jefe de Suprema iraní, tiene un discurso y vamos a terminar con Israel, vamos a erradicar Israel. No pienso que son palabras lógicas. Si uno estudia la actitud de la arma derecha de Irán en el Líbano, el Hezbollah. El Hezbollah no quiere la guerra. Y en mi opinión, el Hezbollah es el mejor aliado de Israel, porque no van a atacar Israel. No van a atacar Israel. Si Israel va a tomar debilidad, es una otra cosa. Israel lo sabe muy bien. Entonces, para mí, la idea de, si nos acordamos, hace 2 o 3 o 4 años, de bombardear las plantas nucleares iraní por Israel o por los Estados Unidos, era un folclore político, no una cuestión seria. No sé si tengo razón, pero en mi opinión no hay temor de un conflicto entre Israel e Irán. Y los conflictos entre Israel y los árabes lo conocimos desde el inicio de la presencia sionista en Palestina y después y el año 48, y 56, 77, y 73, 78 y 2000, etc. Con los árabes es una otra historia. Y entonces mencionó que durante la guerra entre Irak e Irán hay un tipo de bloques de los Estados Unidos a Irán, pero las fuerzas aéreas de Irán, que tiene únicamente aviones americanos, le falta piezas, y en Israel le mandó en 1908, 3, 4, 5. ¿Cómo explicarle? Bueno, esta alta diplomacia, la alta política. Pero es
Y creo no conozco, pero creo que hay relaciones de una manera u otra entre el poder iraní y el gobierno israelí. Bueno, una última pregunta, por favor. Muchas gracias, embajador. Cónsul, una consulta. Desafortunadamente ha hecho muy poca referencia a la situación en Yemen. Yemen. Si pudiera, 2 palabras sobre la situación en Yemen y su impacto en la región. ¿Cómo ves? Sí. La primera vez que visitó Yemen era en 68, después de la caída del ejército egipcio durante su guerra colonial en Yemen, que fue una guerra entre la República y el Reino de Arabia Saudita. Y soy un hombre de montaña y entendí muy bien lo que se pasa. Yemen no es un país fácil a conquistar, y cuando el nuevo hombre fuerte de Arabia Saudita ha decidido de la guerra contra Yemen, fue para mí la confirmación de la debilidad de este joven. Él no entiende nada, y lo que se pasa en Yemen, como lo que se pasó en Irak y Siria, es una destrucción total y literal de todo, porque hay gente que tiene medios militares y que no piensan a otra cosa, y que no sé si ellos saben que es una sociedad, no sé si el problema que tenemos ahora con la Casa Saud es muy, muy grande. La Casa Saud no tiene gente de altura para gobernar Arabia Saudita. Y cuando los Estados Unidos han cambiado, después de explotar los príncipes del Golfo y de Arabia Saudita, cambian a una relación con Irán. Bueno, en el mundo usted tiene 11 a 12% del partido chiita y los otros son sunitas. Pero en la zona donde hay petróleo en el Golfo, en esta zona hay 80% de chiitas. Y ellos tienen una jerarquía y un jefe. En el partido sunita no hay jerarquía, no hay jefe. Entonces es muy difícil para ellos de hacer una cosa colectiva bien organizada. Eso es lo que se pasa, y Yemen paga un precio muy alto. Yemen es un país muy lindo. Hay montañas como los Andes hasta 4000, y fue la Arabia feliz antes. Entonces, es un ejemplo. Y mira, Somalia es un muy, muy bueno país, pero totalmente destruido. Sudán, muy interesante como país, pero destruido. ¿Dónde vamos? Bueno, muchas gracias, Riyad. La verdad es que, a pesar de que no tenías tu bola de cristal, nos has traído algunas respuestas, algunas tesis muy interesantes,
y también nos has generado muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas interrogantes sobre el futuro, ¿ya? Y como dijimos en un principio, seguimos, digamos, intentando desentrañar, digamos, cuáles son las variables que van a guiar nuestra vida, incluso cotidiana, en el futuro. Quiero agradecerte nuevamente, agradecer la presencia también de todos ustedes en esta conferencia que el señor cónsul honorario de Chile en Trípoli, Líbano, nos ha dado esta tarde. Muchas gracias.